Buenos días, hermana. Dios les bendiga. Vamos a desarrollar la segunda carta de Timoteo del capítulo 4 al versículo 1. Vamos a continuar la carta de Timoteo. Y que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En este capítulo 4 nos encontramos con Pablo, como un hombre de una edad, hermana, de más de 65 años, con la cabeza ya cubierta de canas y con arrugas que le dejaron las luchas de la vida cristiana. Como sabemos, Pablo, él estaba preso, ¿verdad? Sabe Pablo que no volverá, fíjense, a salir de la cárcel, sino que va a morir allí, aunque no sabe él exactamente de qué día, pero él dice que su partida está cerca. Eso le expresa en el versículo 6 de este mismo capítulo 4. Según dicen, fíjense, la mayoría de comentaristas de la Biblia, que la segunda carta a Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió en su vida. Y él saca de su corazón todas las recomendaciones y instrucciones para Timoteo, el amor que él tiene como a un hijo en la fe, para que Timoteo pueda ejercer, fíjense, de la mejor manera su servicio a Dios en la iglesia. Después de hablar en la última parte del capítulo 3 de lo útil que son las Sagradas Escrituras para preparar al hombre, dice, de Dios para toda buena obra, Pablo le da a Timoteo la responsabilidad de usar con mucha diligencia la palabra en su ministerio. Le da a Timoteo también ese encargo delante de dos testigos muy importantes que son, delante de Dios y del Señor Jesucristo, fíjense. Pablo habla muy en serio acerca de lo que le va a encargar a Timoteo. Por eso lo llama testigo y pone, fíjense, a Timoteo bajo juramento ante Dios y ante nuestro Señor Jesucristo. El primer testigo fue Dios. Dios fue quien en 2 ocasiones dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. La primera vez lo dijo en el bautismo de Jesús. Eso lo vemos en Mateo 3, capítulo 17. Y la segunda vez en su transfiguración. Eso también lo vemos en Mateo 17, capítulo 5, versículo 5. El segundo testigo es el Señor Jesucristo. Y dice, y a él se refiere a Jesucristo. Le recuerda también a Timoteo en forma breve 3 cosas, hermana, según vemos en las últimas líneas de este capítulo 4 y versículo 1, que Timoteo debe hacer su trabajo de evangelista, ¿verdad? Tanto se lo recomiendan también a Timoteo como hacia nosotros, hermanas, que tenemos que siempre predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente, uno dice que Jesús va a manifestarse en su segunda venida. La segunda es cuando el Señor venga y nos lleve con él a su encuentro en las nubes. Él juzgará, dice, a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y la tercera dice, después del juicio pasaremos a vivir eternamente en las moradas celestiales que Él nos fue a preparar. A ese reino celestial, hermana, y eterno se refiere el apóstol Pablo cuando dice que nuestro Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Lo maravilloso de esto, hermana, es que fíjense que Pablo está haciendo este encargo junto a una recompensa a todo cristiano y a nosotros también como mujeres de fe que somos, ¿verdad? Que Dios dice, nos ha confiado su palabra sagrada y efectiva.
¿Pero para qué, hermana? Para que le enseñemos a otros a conocer de su palabra, ¿verdad? Que Él va a venir, dice, a juzgarnos. Vamos, según su palabra, dice que va a haber vivos. Van a haber algunos que van a estar vivos, pero otros que van a estar muertos. Pero eso que Pablo le dio a Timoteo, ¿verdad? Que tenía que ejercer, ¿verdad? Esa recomendación de su palabra para que muchos fueran salvos. Lo mismo, hermana, nos da a nosotros. Que día a día tenemos realmente hablarle a otros de la salvación, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie nos perdamos, que todos seamos salvos, ¿verdad? Pero para esa recomendación no se lo dio a Timoteo, sino que también a nosotros, que tenemos que tener esa convicción, dice, que cuando el Señor venga, dice, nos lleva con Él, ¿verdad? A su encuentro en las nubes, dice, donde nos juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y tenemos esa fe y esa convicción que después del juicio, dice, que pasaremos a vivir eternamente en las moradas celestiales. Eso nos manda Él, verá, prepararle y hablarle a muchos. Eso fue la preocupación que tenía el apóstol Pablo, que tenía que enseñar Timoteo, ¿verdad? Todo aquel de igual manera para nosotros. No solo para Timoteo, ¿verdad, hermano? Pues esta es la pequeña introducción de este versículo, hermano, de este capítulo 4 del versículo 1. ¿Verdad? Por eso nos invita a poner atención, ¿verdad? Y el encargo que nos da Pablo cada día. Así como les dije, se lo da Timoteo también a nosotros, ¿verdad? Esta es la introducción de este primer versículo 4. Ahí las demás hermanas van a ir desarrollando poco a poco y veremos cuál es el encargo que Pablo nos da a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanas.